Los vendedores y mandos o directivos de venta debemos actuar con un alto grado de competencia y precisión en nuestra labor, además de obtener resultados superiores en condiciones de alta exigencia. Por ese motivo, trabajar con un psicólogo del rendimiento puede ser de utilidad para explotar al máximo tu potencial. Bienvenido a Venta Inteligente, yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar de psicología del rendimiento. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes más información sobre psicología del rendimiento en la descripción que acompaña a este podcast o a este vídeo de YouTube. Y además puedes entrar en vendainteligente.com donde tenemos un artículo dedicado a psicología del rendimiento. En ese artículo, si tienes dudas, comentarios o consultas, me las puedes hacer llegar directamente en los comentarios del blog. ¿Por qué prefiero que lo hagas por ahí? Podrías hacerlo también a través del formulario de contactar, pero si lo haces a través de los comentarios del blog, las personas que vengan detrás tuya pueden leer tu comentario, el cual puede interesarle, y mi respuesta, con lo cual muchas veces habrás resuelto su duda y ayudarás a los demás que lleguen detrás tuya. Pero como digo, vamos a hablar de psicología del rendimiento y vamos a meternos ya en faena. La psicología del rendimiento es una rama dentro de la, o por lo menos se desarrolló como una rama dentro de la psicología deportiva. Y sus técnicas y herramientas han demostrado tanta efectividad que al final se ha empezado a utilizar en otras áreas profesionales, como por ejemplo los servicios de emergencia o los servicios de seguridad o la medicina o los negocios. Al final, cualquier profesional que deba presentar resultados óptimos o precisos en condiciones de alta exigencia, presión o competencia puede aprovecharse de la psicología del rendimiento. Como digo, hoy en día es muy habitual que pues, los bomberos acudan regularmente a su psicólogo, que es un experto en psicología del rendimiento, o las fuerzas de seguridad, la policía, el ejército, tengan un psicólogo que les ayude a mejorar su rendimiento. Los cirujanos, los médicos de urgencias, también tienen cada cierto tiempo que acudir a este psicólogo del rendimiento y además este tipo de psicólogos del rendimiento se ha puesto muy de moda en las grandes corporaciones, sobre todo a nivel directivo, de altos directivos y mandos intermedios, para ayudarlos a sobrellevar la presión. De hecho, no sé si conoces la serie Billones, que creo que la están haciendo, bueno, aquí en España en Movistar Plus, pero vamos, en todo el mundo se puede ver esa serie. Como digo, es la serie Billions. Bueno, pues en el primer episodio hay una persona, hay un personaje, una mujer, que es la psicóloga del rendimiento de la empresa y que la gente, los altos directivos y los mandos intermedios ven lo más normal del mundo tener una sesión con esta psicóloga cada 2 o 3 semanas, pues para ayudarles a exprimir al máximo todo su potencial. Como digo, un psicólogo del rendimiento conoce los factores psicológicos que influyen en el rendimiento y las técnicas y herramientas necesarias para lograr que dichos factores jueguen a tu favor. Al final, no hay nada peor que tener pensamientos disfuncionales o una mala gestión emocional o una falta de valores. Todo eso puede dar al traste con nuestro rendimiento. Además, los psicólogos del rendimiento están basados en terapias de tercera generación que han demostrado científicamente su validez. Así que sabes que cuando estás trabajando con un psicólogo del rendimiento, estás trabajando, en la mayoría de los casos, no siempre es así. Por suerte, la suerte que tenemos es que en Venta Inteligente los psicólogos del rendimiento con los que trabajamos sí trabajan con esta perspectiva científica, pero puedes estar seguro de que si tu psicólogo del rendimiento te dice que trabaja con terapias de tercera generación como aceptación y compromiso, como la terapia analítico-funcional o con la activación conductual, sabes que estás trabajando en base a cosas que están científicamente probadas.
Una vez que ya hemos definido lo que es un psicólogo del rendimiento y para qué está, vamos a hablar un poco en sí de cómo nos ayuda ese psicólogo del rendimiento. Yo puedo decirte que he estado trabajando con un psicólogo del rendimiento durante los últimos años y me ha ayudado muchísimo a obtener una mayor perspectiva y sobre todo a saber dónde tenía que focalizarme y concentrarme. Porque hay una serie de factores psicológicos que influyen en el rendimiento, que son el contexto, las emociones, los reforzadores, los antecedentes o las expectativas. Al final, todos estos factores están influyendo de alguna forma. El contexto, aunque normalmente el rendimiento se asocia a capacidades o competencias del propio individuo, la clave del rendimiento suele estar en el contexto, o al menos condicionado por este contexto. En cuanto a las emociones, pues son una serie de respuestas urgentes que modulan la respuesta fisiológica de nuestro organismo en función de nuestra percepción o nuestra historia de aprendizaje. Así que poder controlar el miedo, la ira o el disgusto va a ser necesario para mejorar nuestro rendimiento. Además, conocer nuestros reforzadores, es decir, qué es aquello que nos motiva o qué es aquello que nos va a condicionar positiva o negativamente en momentos de alta exigencia, es imprescindible para motivarnos o desmotivarnos. También es necesario que trabajemos nuestros antecedentes y expectativas, ¿vale? Porque todo esto va a hacer que estemos mucho más conscientes de aquello en lo que queremos trabajar y eso nos va a permitir ayudar a focalizarnos. Al final, como digo, lo importante de trabajar con un psicólogo del rendimiento es que puedes lograr focalizar tu atención. Yo a mí esto lo debo de haber repetido 5 o 6 veces durante el audio, pero es que, de verdad, fue con lo que quedé más sorprendido, porque mediante una serie de ejercicios aprendes a concentrarte en aquellos aspectos de tu rendimiento que son los que van a dar el máximo resultado. Y al final, esa ley de Pareto de la que siempre hablamos y que nunca tenemos tiempo de poner en marcha, al final, cuando trabajas con un psicólogo de rendimiento, en esa hora o en esos 50 minutos que estás con él, te obliga a que pienses, pues qué 20% de acciones son las que te generan el 80% de resultado, y además te da una serie de ejercicios para que te obligues a poner en marcha ese 20% de acciones, lo cual, pues como comprenderás, hace que tus resultados se proyecten a una velocidad pasmosa. Otra de las cosas que me ayudó a lograr mi psicólogo del rendimiento y que puede ayudarte un psicólogo del rendimiento a lograr es a relativizar los resultados, porque al final no siempre todo va a ir bien. Y hay cosas que tú te esfuerzas y no salen como tú quieres, porque dependen de condiciones del contexto que se encuentran fuera de tu control. Bueno, pues ese psicólogo te va a ayudar a descubrir por qué esas condiciones están fuera de control o de tu control y gestionar tus emociones al respecto de eso. Es decir, que sientas menos frustración, que sientas menos miedo la próxima vez, que te enfades menos cuando algo no sale como tú quieres. Luego, obviamente, y a través de la activación conductual, te va a ayudar a construir hábitos y mediante estrategias de reforzamiento te va a ayudar a cambiar aquellos comportamientos de tu día a día que tienen más impacto en tu rendimiento. Eso que decíamos en el primer punto de focalizar la atención, es decir, lo que te va a ayudar es a construir esos hábitos en base a lo que ya haces bien, a potenciar esa excelencia, pero que además te ayude a activar ciertas acciones que son esas que te van a dar ese 20% que te va a dar el 80% de resultados. Y te va a ayudar de la misma forma, activando conductualmente, te va a ayudar a reducir tus puntos débiles. Va a buscar cuáles son las conductas alternativas o complementarias a esos puntos débiles que tienes que puedes desarrollar y que te ayudarán a mejorar con el tiempo. Al final, el resultado es que vas a reducir tu nivel de estrés, va a aumentar la seguridad en ti mismo, va a mejorar tu estado de ánimo y todo ello, al final, va a hacer que aumente tu rendimiento de forma sostenible en el tiempo. Como digo, no hace falta que te fíes de mí. Mi consejo es que veas la primera temporada de Billions y veas cómo funciona esa psicóloga del rendimiento. Ya digo, yo después de ver esa serie, esa primera temporada y de ver cómo trabajaban,
decidí empezar a trabajar con un psicólogo del rendimiento y me di cuenta de que ni coach, ni coach ejecutivos, ni gente con buena voluntad. Al final, la diferencia entre un coach y un psicólogo es que el psicólogo sabe por qué hace las cosas. El coach normalmente está repitiendo un montón de cosas que le han dado en su curso y te dice, no, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, pero no sabe por qué. Y lo peor de todo de no saber por qué es que no te lo puede adaptar exactamente a tu contexto, a tus circunstancias. Es decir, lo bueno que tiene, y al final por eso trabajan los psicólogos de rendimiento, por eso trabajan con terapias de tercera generación y trabajan con terapias científicas como el análisis funcional de la conducta, es porque aprenden cómo es tu día a día, aprenden cómo es tu contexto, aprenden cuáles son tus reforzadores, cuáles son tus motivadores, cuáles son tus problemas, cuáles son tus circunstancias y en base a eso te adaptan una serie de mecanismos, herramientas y técnicas. Te las adaptan a ti, que esa es la diferencia un poco con el coach. Yo había trabajado antes con varios coaches y al final el coach siempre te dice lo mismo, te dice lo que él tiene en su libro y además te dice a ti lo mismo que a la otra persona. Es decir, a todos, sí, a cada uno les escucha, pero no les adapta la metodología. Y en cambio un psicólogo, al final, de algo tiene que servir. Un coach hace un curso de 60, de 80, de 100 horas, no lo sé, y un psicólogo, pues al final está haciendo 4 cursos más los másters que haga, más todo lo... Al final estamos hablando de 500, 600, 700 horas. Es decir, no pueden saber lo mismo. Como digo, no, ahí ya no me meto. Yo lo que sí te recomiendo es que veas esa primera temporada de la serie Billions y que veas cómo funciona un psicólogo del rendimiento y que si consideras que puedes permitírtelo, empieces a trabajar con un psicólogo del rendimiento. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este contenido, te pido por favor que nos dejes una reseña, un corazoncito, un me gusta en YouTube, Spotify, iVoox o cualquier plataforma en la que estés escuchando o viendo este podcast y así nos ayudarás a llegar a más gente. Además, si crees que este contenido puede ser de utilidad para un amigo, un compañero o un jefe, te invito a que lo copies, se lo mandes por WhatsApp, se lo mandes por Telegram o por correo electrónico para que lo escuche o para que lo vea. Te recuerdo además que tienes más información sobre cursos y servicios en ventainteligente.com y sobre otros temas relacionados con la venta más allá de la psicología y de la psicología del rendimiento. De nuevo, gracias por haber llegado hasta aquí y hasta dentro de 15 días.